Bienvenidos a todos, bitumeros. Las principales noticias de criptomonedas de hoy son: Tether y otras grandes stablecoins en peligro en Europa por culpa de la ley MiCA. Nike gana $185 millones gracias a sus NFTs. El Salvador y Bank to the Future reactivarán la economía circular con Bitcoin. Samsung lanzará criptointercambios en 2023. Un DEX muy conocido bloquea direcciones de criptomonedas. ¿Quieres conocer cuál es? Pero antes de empezar, si te gustan nuestros vídeos y quieres apoyar nuestro canal, recuerda darle al like, suscribirte y darle a la campanita para que podamos seguir haciendo este contenido. ¡Empezamos! Las stablecoins más grandes del market cap como Tether, USDT, Binance USD y USDC podrían ser prohibidas en la Unión Europea a partir de 2024. Esto debido a los límites cuantitativos sobre la emisión y el uso de EMT denominados en moneda extranjera que propone MiCA. Las organizaciones Blockchain for Europe y Digital Euro Association presentaron un documento en el que se exponen el impacto negativo que tendría la prohibición de las stablecoins ligadas a los dólares estadounidenses en el mercado de la Unión Europea. La regulación MiCA contempla restricciones a la emisión y el uso de tokens de dinero electrónico o e-money tokens, EMT, denominados en una moneda que no es la moneda oficial de un Estado miembro de la Unión Europea. Nike se convierte en la marca con mayores ingresos del mundo por las ventas de sus tokens NFT, consiguiendo ganancias de $185 millones según datos de Dune Analytics. Según el estudio, Nike ha superado las 67.000 transacciones, superando a cualquiera de las otras marcas analizadas como Dolce & Gabbana, Tiffany, Gucci y su rival más directo, Adidas. Comparando las ganancias totales respecto a sus competidores, Nike ha conseguido unas ganancias 7 veces mayores a las de Dolce & Gabbana, que está en segunda posición. Este estudio surge cuando las ventas de NFTs han disminuido en comparación con el año 2021, que han pasado de casi 200.000 ventas diarias en 2021 a 19.000 este año 2022. Tras 8 meses en debate, el gobierno de El Salvador y la plataforma de inversión Bank to the Future anunciaron que tienen planes de financiar a empresas relacionadas al mundo de Bitcoin y la tecnología blockchain para impulsar la economía del país. A poco tiempo de anunciar que Bitcoin ha contribuido significativamente a la activación del turismo internacional en El Salvador, el presidente de la nación latina, Nayib Bukele, y el CEO de Bank to the Future, Simon Dixon, han informado sobre sus planes de financiar a las empresas que estén atravesando por problemas financieros a través de Bitcoin, la principal y más capitalizada criptomoneda del mercado. Según los comentarios de Dixon, Bitcoin representa una increíble oportunidad para impulsar el desarrollo en El Salvador. Además, la criptomoneda puede contribuir a sus planes de hacer crecer el sector bancario relacionado a los criptoactivos, para ofrecer diferentes servicios y productos financieros basados en esta y otras criptomonedas a sus clientes y usuarios. Y ahora, vamos con la pregunta para ti. ¿Tienes algún proyecto blockchain? ¿Te irías a El Salvador a financiarlo? Déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios. Recuerda que el más destacado lo pondremos en el noticiario de mañana. En cuanto al comentario del noticiario de ayer sobre el hackeo de los cajeros automáticos de Bitcoin, hemos seleccionado este de Hardcore Never Die. Gracias por escribirnos y contarnos tu experiencia. Ahora nos vamos a Corea del Sur, debido a que 7 importantes empresas de valores de dicho país tienen la intención de establecer intercambios de criptomonedas en los primeros meses del próximo año. Recientemente, estas entidades han estado colaborando con los reguladores monetarios nacionales para recibir una licencia para tales actividades a finales de 2022. La aprobación preliminar permitirá a las corporaciones establecer y ejecutar exchanges de activos virtuales. 2 de estas empresas son Mirae Asset Securities y Samsung Securities. Para presentar su plataforma criptográfica, el primero planea establecer una subsidiaria bajo Mirae Asset Consulting, una organización afiliada. Una vez liberado, el intercambio proporcionará servicios de comercio de Bitcoin y Ether, así como el manejo de tokens no fungibles. Por su parte, Samsung Securities busca ingresar al negocio de los tokens de valores basados en blockchain.
En 2021, la firma intentó lanzar una plataforma de comercio de tokens, pero no pudo organizar el equipo de profesionales necesario para llevar a cabo la tarea. Y atención a la siguiente noticia porque tiene mucha miga. Más de 250 direcciones de criptomonedas han sido bloqueadas por Uniswap debido a supuestos vínculos con actividades ilícitas. Nuevamente, la descentralización del mayor DEX de la industria cripto, Uniswap, se ha puesto en duda después de conocerse que más de 250 direcciones de criptomonedas han sido incluidas en una lista negra por estar presuntamente vinculadas con actividades ilícitas. La información la dio a conocer el ingeniero de software del protocolo Jordan Frankfurt, quien reveló que al momento 253 direcciones de monedero de criptomonedas fueron bloqueadas en Uniswap en los últimos 4 meses como producto del trabajo que la compañía que desarrolla el DEX ha venido realizando con la firma de investigación e inteligencia en blockchain TRM Labs. Esta noticia nos deja una interesante reflexión. ¿Realmente los DEX son descentralizados? Y para finalizar, por haber llegado hasta el final, aquí te recomendamos un vídeo. Y si quieres aumentar tus conocimientos sobre criptomonedas, pincha en este otro vídeo. También puedes suscribirte a nuestro canal pinchando en el botón de aquí abajo. ¡Hasta mañana!